Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Jorge Río, buenas noches, bienvenido compañero, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú qué tal? Aquí solo ante el peligro, como ya sabes, una vez más, una noche más. Vamos a hablar, Jorge, hoy de un tema que me llamó mucho la atención porque lo escuché en otro programa también amigo nuestro, de Javier Belmar, Otros Mundos. Les mando un saludo desde aquí. Y me llamó tanto la atención que decidí llamarte y proponerte el tema. Sí, ni más ni menos, Radio Liberty. Para todo aquel que no lo conozca o quizás le venga un poco nuevo este nombre, Radio Liberty era su propio nombre lo dice, ¿no? Radio más importante del mundo, situada en el mundo, y está situada aquí en España en este sentido, que, digamos, bombardeaba a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Era la única emisora de radio capaz de atravesar el telón de acero y fue prácticamente, no la culpable, pero gran parte de que cayera el muro de Berlín fue gracias a Radio Liberty, precisamente. O sea que era una radio, en teoría, espía. Sí, en Radio Liberty estaba financiado por el Senado de Estados Unidos y por la CIA, pero Radio Liberty no es lo que todo el mundo cree, ¿no? Porque, bueno, aunque pese en el 2001 ya cerró su última emisión, el 25 de mayo, Radio Liberty tiene muchísimos secretos, tiene mucho que esconder. A día de hoy solamente hemos rascado la superficie, poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que realmente pudo haber detrás, pero claro, no es, por mucho que se llame Radio Liberty, no era una radio al uso, por decirlo de alguna manera, no es como la tuya, como la mía, como otro, que se sienta la gente y hace un programa de radio. En Radio Liberty les venían ya hechos desde Múnich. Ellos sencillamente tenían que, a través de esas 13 antenas de casi 169 metros de altura, tenían que enviarlos hacia la Unión Soviética, supuestamente para que aquellas personas que estaban oprimidas pues pudieran saber lo bien que se vivía en España, lo bien que se vivía en Estados Unidos, en otros países que no estaban bajo el yugo comunista. ¿Cómo están actualmente las instalaciones de esta radio? Pues como digo, en 2001, el 25 de mayo concretamente a las 10 de la mañana cesa la última misión. A partir de aquí se intenta negociar con las autoridades. Queda abandonado, actualmente solo queda el esqueleto. Podemos vislumbrar lo que eran los almacenes, las oficinas, los comedores, habitaciones donde estaban los puestos de guardia, donde estaban las cámaras, los generadores, absolutamente todo, pero ya no queda nada. Como digo, sencillamente es un esqueleto. Son pasillos vacíos, habitaciones vacías, donde tienes que imaginar donde estaba todo, que no cuesta mucho, porque yo creo que es fácil vislumbrarlo, pero ya no es ni la sombra de lo que fue en aquel momento Radio Liberty. Total, que llegáis un momento que investigáis toda esta situación, toda esta historia, y tú y tu equipo
decidís hacer una investigación allí? Sí, el hecho de esta historia ha venido casi a posterior. Nosotros sabíamos que había un lugar, Radio Liberty no conocíamos ni parte de la historia que conocemos ahora, y era un lugar donde poder nosotros llevar a cabo nuestras nuevas técnicas de experimentación. Un lugar grande, un lugar alejado prácticamente de todo, con una corriente de energía continua que era las olas del mar, porque prácticamente está a escasos 20 metros de la orilla de la playa de Pals. Encontramos que era un lugar bueno para poder, como digo, hacer estas nuevas experimentaciones. Fue después que ir rascando un poquito que era Radio Liberty, hablando con otros compañeros que dominan el tema bélico, empecemos a asociar a que Radio Liberty, como digo, no era una radio al uso. No, su idea principal no era solamente distribuir esta propaganda entre la gente apresada por el comunismo, ¿no? Sino que había algo mucho más, como tú bien has dicho, algo espía quizás, ¿no? Pero podríamos incluso asociarlo, evidentemente todo lo que voy a decir aquí es una hipótesis, ningún gobierno te lo va a reconocer, y menos las autoridades de nuestro país, pero tenemos la suficiente certeza para poder afirmar que Radio Liberty formaba parte de ese ejército dormido de la OTAN, más conocido como la Red Stay Behind, o como fue conocido a posteriori en los años 90 por su rama italiana, la Operación Gladio. Uh-huh. Dentro de la investigación que habéis realizado, que me imagino que habréis hecho más de una, ¿no? Sí, llevamos pues ya varios meses visitándolo con regularidad el lugar, sí. Dentro de estas investigaciones habéis hecho unas grabaciones psicofónicas, yo creo que bastante impresionantes, que cuando tú quieras y tengas a bien las podemos escuchar, salvo que quieras contarnos alguna otra cosa. Sí, quiero profundizar un poquito porque la gente, cuando habrá escuchado de la red Stay Behind o de la Operación Gladio, habrán dicho, bueno, ¿esto de qué se trata? Para que nos hagamos una idea, en el momento que termina la Segunda Guerra Mundial, en Crimea concretamente, se reúnen Winston Churchill, se reúnen Roosevelt y se reúnen Stalin. Y se reparten en aquel momento lo que era Alemania. Luego ya sabemos todo lo que ocurrió a posterior, ya vino la Guerra Fría. En el momento que se crea este conflicto bélico no armado, que era la Guerra Fría, Churchill avisó al resto de la coalición de aliados de decir que, bueno, que cuidado con Stalin, cuidado con la Unión Soviética, porque tenían previsto invadir Europa, cosa que prácticamente luego pudimos ver que fue así. Y es cuando digo, la OTAN, junto con la CIA, se reúnen y crean este ejército dormido, este ejército secreto que era la Red Stay Behind. ¿Y esto en qué constaba o cómo se formaba? Pues no eran ni más ni menos que células no terroristas, pero sí de soldados durmientes que estaban tras las líneas enemigas y que se tenían que activar mediante un mensaje de radio. O sea, esta gente recibía un programa de radio normal y sabían ciertos fragmentos que al escuchar eso tenían que actuar en ciertos lugares y en ciertos puntos. Algo así como ocurrió más o menos en la batalla de Normandía. Había muchas personas que estaban tras las líneas de los alemanes y en el momento que escuchaban ciertos fragmentos de ciertos poemas sabían que el día D estaba llegando y dónde tenían que reunirse. Claro, si estamos hablando de que solamente había una emisora de radio en el mundo, la más potente, que era Radio Liberty, en la playa de Pals, tenemos que entender que la única que era capaz de distribuir esos mensajes secretos era Radio Liberty. Claro, también tenemos esta sospecha porque desde aquí no se hacía ningún programa de radio. Todo ya venía hecho desde Múnich a petición de los Estados Unidos. Con lo cual, un poco ya va casando esto, ¿no? Lo que queremos decir es que Radio Liberty quizás sea la encargada de activar estas células terroristas durmientes más allá del telón de acero. Pues si te parece, pasamos a escuchar las grabaciones psicofónicas que tenemos, dado que hay unas cuantas y me gustaría poder escucharlas todas. ¿Nos vas explicando un poquitín como preámbulo cómo las habéis obtenido? Vamos a escuchar la primera, que dice algo así como cállate. Es muy curioso porque Radio Liberty ocupa un terreno de 333.000 metros cuadrados, no la edificación, digo el terreno en general, donde estaban distribuidas esas 13 antenas, como ya he dicho, de casi 169 metros de altura. Y claro, con todo este edificio tan enorme hay muchísimos sitios donde podríamos grabar, y de hecho lo hicimos. Pero lo curioso es que prácticamente todas las voces que vamos a escuchar aquí esta noche se obtuvieron en el pasillo central, ni en la zona de la cocina, ni en los vestuarios, ni en los despachos, ni en los comedores, ni en la zona de guardia. Todo se concentra en el pasillo central de Radio Liberty. Y una de estas voces que obtuvimos allí es esta que dice cállate. No hemos mencionado, o si lo hemos mencionado ahora mismo no me doy cuenta, el edificio es bastante considerable, ¿no? El edificio no sabía exactamente cuántos metros cuadrados porque la investigación sigue abierta. Esto es solo un preámbulo, pero seguro que más de 30.000 metros cuadrados tiene, como digo, generadores, almacenes, puestos de guardia, puestos de vigilancia, cámaras, donde se distribuía todo. Los programas que llegaban, los generadores, los garajes, los talleres, absolutamente había de todo. Y era como una mini ciudad
dentro de aquel complejo. Pues vamos a escuchar, si te parece, la primera grabación y hablamos un poco de ella. Sonido, Jorge, típico metálico de una grabación psicofónica. Sí, sonido típico metálico, sobre todo el que le sigue y el que le da comienzo. Luego veremos a posterior que hay otras en Radio Liberty que no tienen ningún tipo de sonido, que parecen prácticamente voces humanas, y lo atribuimos un poco a esas 13 antenas que habían, las antenas parabólicas que estaban distribuidas por la zona. Yo invito a todos los oyentes a que busquen información, que busquen imágenes de Radio Liberty, y cuando vean las antenas quizás entiendan el por qué estas voces se manifiestan de esta manera tan clara. Este cállate se obtuvo sencillamente, no fue una pregunta y una respuesta, no podríamos decirlo como una psicofonía. No hay una interacción directa con el experimentador. Sería en todo caso una voz paranormal, porque casi todas estas voces que vamos a escuchar esta noche aquí han salido mientras estamos preparando los equipos. Pocas veces están interactuando con nosotros, y una prueba de ello es este cállate. O sea, que nos estás contando que mientras preparabais todos los aperos para realizar las grabaciones psicofónicas, estas se registraban, y cuando los teníais preparado y hacíais las preguntas, no registrasteis nada. Exactamente, en pocas ocasiones hemos podido registrar un tú a tú, una conversación inteligente, y de hecho vamos a ver que sí que hay psicofonías, pero como veremos, no es con el experimentador, porque hemos puesto en práctica otros métodos, como por ejemplo, darles algo que ellos reconozcan, siempre que estemos hablando de algo inteligente, y ese darles algo era la sintonía de Radio Liberty. Y luego veremos cómo encima de esa sintonía, una voz de locutor, por ejemplo, dice, esto es Radio Liberty, o otra voz comienza a hablar, como si empezara a hacer un programa de radio. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, pues vamos a escuchar esta que dice, válgame la expresión, mierda. ¿Listo? 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 La verdad que esta se oye un poquito peor, pero sí que es verdad que según estáis hablando se escucha más o menos claramente la palabra que hemos mencionado. Exactamente, con perdón, mierda, como veis, yo le pregunto a mi compañero José Luis Roche si está listo para dar el pistoletazo de salida de ya la grabación, digamos que valdría, y entre medio de mi pregunta y de su respuesta aparece esta palabra tan simpática. La siguiente que vamos a escuchar dice otra cosa. ¿Cómo lo habéis obtenido estas? Pues esta prácticamente vamos a estar en una situación lineal, porque casi todo se ha obtenido prácticamente de esta manera. También nos encontramos colocando en los equipos y de repente sale esta voz que dice otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Bueno, si no es porque me lo dices tú, parece la voz de una persona de lo más normal del mundo, vamos. Exactamente, pero aquí, para que la gente se haga una idea, el pasillo central de Radio Liberty es bastante extenso, no sabrías decir exactamente cuántos, de 10, 15, 20 metros de largo, y entonces lo que intentamos es captar por zonas. En este caso, llenamos todo el pasillo de equipos de grabación, cerca de entre 6 o 7, y lo curioso de otra cosa es que solamente se captó en uno, en el que está más alejado, la parte más del final, de la parte más, digamos, a la entrada de Radio Liberty. A medida que se iba acercando donde estaba el experimentador, ya no había voces. La psicofonía en este caso, o la parafonía, había disminuido. Siempre Sin embargo, seguís, fue en ese último. ¿Siempre seguís el mismo protocolo a la hora de preparar todos los aparatos? Bueno, normalmente sí, solemos seguir el mismo protocolo, pero en este caso, como digo, Radio Liberty era pues un lugar donde podíamos experimentar cosas nuevas, como luego veremos, el trabajar dándoles algo que ellos reconozcan para que nos hablen en este sentido. Pero sí, normalmente solemos utilizar el mismo protocolo. La siguiente que vamos a escuchar dice algo así de... ¿Qué haces si no hay nadie en el espejo? ¿Por qué continúas aquí? ¿Por qué continúas aquí? ¿Por qué continúas aquí? Esta me vas a perdonar, Jorge, casi no entiendo nada. Y sí que parece que interactúa frente a la pregunta que le formuláis, ¿no?
Sí, pero esto es normal. O una persona está muy acostumbrada a escuchar este tipo de voces, o difícilmente, si es algo puramente con la tonalidad y la velocidad que tiene que tener una psicofonía, podrá llegar a interpretarlo o a escucharla como es debido. Pero bueno, está ahí. En este caso, mis compañeros se habían quedado atrás. Yo estaba andando solo por Radio Liberty haciendo preguntas y de repente sale esta voz que se dirige directamente hacia mí. Pero, claro, aquí si vemos mi pregunta y la respuesta no tendría una interacción directa, no tendría una coherencia, con lo cual no la podríamos categorizar de psicofonía, sino de voz paranormal. Pero lo que él responde es otra pregunta, ¿no? No, bueno, es como sí, o cómo podríamos interpretarlo, claro. Yo le pregunto que por qué te has quedado aquí y él me contesta ¿qué haces si no hay nadie en el espejo? Claro, no sé si lo podríamos interpretar como una pregunta, como algo directo, quién sabe. Aquí ya podríamos especular mil cosas. ¿Qué hipótesis habéis interpretado sobre ello? Porque claro, cuando se refiere al espejo, me imagino que allí habría un espejo. Aquí una hipótesis que hemos interpretado, quizás parezca un poco a broma, es que cada vez que llevamos a Radio Liberty, nuestra compañera Clara le da por hacerse una fotografía delante de un espejo que hay. Uh-huh. Claro, la única relación que nosotros hemos podido encontrar es que quizás está haciendo referencia a lo que ella hace, pero no tendría sentido en aquel momento porque no lo estaba haciendo. Es quizás la única, así a grosso modo, que hemos podido encontrar este hilo conductor o esta coherencia, ¿no? Pero como digo, aquí podríamos echar la imaginación y pensar mil cosas. Uh-huh. La siguiente, te siento sin duda, Jorge. Sí, te siento sin duda. En este caso, como digo, estábamos grabando en la cocina, pero nuestro compañero José Luis Roche dejó la grabadora más en la parte hacia el exterior del pasillo central. En la cocina no se graba nada y en este pasillo central sale esta voz así susurrante que dice te siento sin duda. También que parece que soy un poco más clara que la otra, por lo menos a mi forma de oírlas. Y al final termina como un golpe seco, ¿no? Sí, como un golpe seco. En este caso ese golpe es nuestro, es un ruido que estábamos haciendo nosotros porque nos encontrábamos ya parando la grabación oficialmente y estábamos, como digo, dentro de la cocina. Entonces, en aquel momento, entre que paramos las grabadoras que están en un punto y vamos hasta la del final, hay unos segundos que, claro, los pasos se van escuchando y quieras o no hay cascotes de runa, hay trozos por en medio con los que vas tropezando y eso es lo que se escucha, ese sonido. ¿Estas grabaciones las habéis obtenido todas en una misma investigación o es a lo largo del fruto de todas ellas? No, a lo largo de varios días que vamos yendo, pues hay días que hablan más, hay días que hablan menos. Curiosamente, los días que parece que hay más viento, como digo, más energía o el mar está más picado es cuanto más facilidad hay para captarlas. Y los días que cuando a nosotros tendría que ser más propenso, que es cuando todo está más tranquilo, es más difícil poder obtener estas voces. La siguiente que vamos a escuchar es una que yo he oído bastantes veces y es como si esos supuestos entes o seres que están en el otro lado manifiesten una clara sensación de miedo, ¿no? Sí, en este caso nos encontramos en el hangar principal, o así lo llamamos nosotros, que es una sala realmente inmensa, ahora está vacía, pero si la gente ve imágenes de época lo verá lleno de generadores. Y era un día de estos que hacía mucho viento, entonces yo para intentar grabar lo que hice fue tapar totalmente el altavoz y el micrófono. Prácticamente con la axila tapé todo lo que pude y en ese sonido hueco que queda, o sea que prácticamente no se escucha nada del exterior, curiosamente sale esta voz con tono psicofónico que dice tengo miedo. Pues afinemos el oído. También se oye de una forma muy clara, lo que pasa que muy rápido, ¿no? Tengo miedo. Sí, tiene una velocidad bastante rápida, pero la peculiaridad es eso que digo, o sea, el micrófono está tapado para que el sonido del viento no interfiera en la grabación y curiosamente tapando el micrófono, que no deberías captar ninguna voz supuestamente porque no hay por dónde poder captarla, se obtiene este tengo miedo. Otra cosa curiosa de todas estas grabaciones que habéis obtenido es la que viene a continuación, que está en inglés, que viene a ser en castellano. Esta es Radio Liberty, ¿no? Algo así. Exactamente. Esto, y además invito a los oyentes a que busquen el documental del canal Historia de Radio Liberty, donde van a poder encontrar este fragmento, este mismo, que sacamos nosotros con la sintonía de Radio Liberty, y verán que no hay ninguna voz encima. Evidentemente, cuando escuchen la voz sabrán que no somos nosotros. Es una voz claramente en inglés que dice This is Radio Liberty, y además tiene ese tono añejo de locutor de antes. Pues vamos a escucharla.
También una voz bastante rápida, pero con un tono humano bastante claro, ¿no? Sí, sí, es muy directa, muy clara, como tú bien dices, muy rápida. Y bueno, esta es una de las nuevas técnicas que estamos probando, es ofrecerles algo que les recuerde el por qué están ahí o por qué se han quedado anclados a ese lugar para que hablen. Y curiosamente, encima además clava la melodía, clava la voz justo donde tenía que ir. Entonces, bueno, aquí ya podríamos especular si era un antiguo locutor, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí está esa melodía y encima dice Radio Liberty como dando la bienvenida, ¿no? Como diciendo, esto es Radio Liberty. Uh-huh. La siguiente es un insulto. Sí, quizás sería peor la que escuchamos antes de mierda, pero este sale bastante, que es tonto. Y esta además se escucha con mucha rotundidad y con una voz realmente cultural. Sí que es verdad que se escucha tonto, pero al final de la palabra como que casi no termina de decirlo, ¿no? Sí, se corta porque nuestro compañero está hablando, como digo, y como veis, están interactuando prácticamente entre nuestras conversaciones, no a nosotros directamente cuando les preguntamos. Por eso hay algunas que no acaban de terminar del todo, porque, claro, si estamos nosotros hablando, los pisamos en ese sentido. La última que tenemos preparada también es otra voz, quiero que me la expliques tú. Sí, en este caso, a ver, no tenemos bien claro el mensaje. Nuestra compañera Clara, ella es profesora de inglés, francés y demás, y pudo descifrar en cierta manera, yo no me voy a atrever a decir ni lo que dice en inglés, porque mi inglés es patético, o sea, quedaría algo realmente horrible, pero la traducción sería algo así como: yo tengo un micrófono de una, no recuerdo exactamente qué marca era, pero es una marca antigua y que además tenemos la certeza que se utilizó en Radio Liberty. Es una marca que se utiliza en estudios de radio, con lo cual aquí sí que encontramos una coherencia al poner de nuevo una sintonía y sale una voz muy rápida que dice como I have a, yo tengo esa clase de micrófono. Radio Liberty, Radio Liberty, Radio Liberty, Radio Liberty, Radio Liberty. Yo la oigo perfectamente, pero no entiendo lo que dice. Sí, es que eso, precisamente por eso dice I have a, y luego dice una marca de un micrófono que no recuerdo, ¿no? Y es lo que nuestra compañera nos tradujo. Lo que está diciendo esa voz tan rápida, tan metálica, es: yo tengo esa clase de micrófono que vuelvo a repetir, que no recuerdo exactamente qué marca es, pero bueno, aquí sí que podemos asociar que al ponerle el principio de la sintonía, pues le vino un recuerdo y precisamente le recordó lo que él utilizaba en aquel momento. Jorge Ríos Corral es compañero, amigo y compañero que presenta el programa Informe Enigma que emitís todos los viernes de 11 a 1 en Radio Playa de Aro, bueno, en un montón de emisoras, y si no, la manera más fácil de encontrarnos es, pues como casi todo el mundo, ¿no?, en iVoox. También lo emitís a través de Mundo Insólito Radio, lo cual estoy muy agradecido por ello, ya lo sabes. Y además tenéis un canal de YouTube donde soléis publicar vídeos, ¿no? Sí, solemos publicar vídeos, pueden encontrar algo de Radio Liberty, de algún día que colgamos alguna imagen, algún vídeo mientras estábamos dentro para que se puedan hacer una idea, que ese Informe Enigma TV, pero sobre todo lo que colgamos es el contenido del programa, porque hay gente que no le gusta escuchar la radio online, no le gusta escuchar la radio FM, no le gusta directamente ir a iVoox y prefieren tirar de YouTube. Bueno, pues también tienen esa opción en nuestro canal de YouTube. ¿Y todas estas grabaciones las tenéis en algún lado almacenadas que la gente pueda...? No, porque de momento esta investigación está abierta, es muy reciente, vamos a decirlo de esta manera, es joven, tiene prácticamente meses, aún me quedan muchas entrevistas con trabajadores por delante, con gente del museo, con otros compañeros, sobre todo por intentar asociar Radio Liberty con estas redes de espionaje, que eso es muy importante y que quizás nos podría dar respuesta a muchas de estas frases que estamos... o de estas voces que esta noche hemos escuchado aquí. Entonces, de momento, este material lo vamos dando a los 4 programas amigos, pero poco más. De momento no está disponible. Jorge, ¿esto engancha? Sí, la verdad es que sí. Engancha el tema de la investigación, cuidado, no el tema de la experimentación. Porque eso, una experimentación forma parte de una investigación, eso es evidente. Pero la investigación precisamente es esto. Tienes que hablar con expertos en la materia, tienes que reunirte con mucha gente, visitar muchos archivos, organizar, revisar muchos papeles. No es solo coger una grabadora o un bolígrafo y decir, tengo estas voces, vale, tienes esas voces, pero ¿qué hacemos con ellas ahora? Claro, ¿A qué pertenecen? Sí, una de las cosas más importantes que hacéis, que a mí me parece muy importante, es que investigáis la historia del sitio e investigáis a las personas que han estado allí y a todo el mundo que ha podido tener alguna relación con ese lugar, ¿no?
Claro, es que una persona no se puede llamar investigador si no tiene la historia. Ese es el punto sobre la I. O sea, una investigación tiene que partir de una historia, tiene que partir de unos acontecimientos históricos que tienes que tener. Evidentemente no los vas a tener todos, porque a veces la documentación con el tiempo llega hasta donde llega, pero tienes que tener una premisa. Si no, ¿cómo haces las preguntas adecuadas? Y entonces, ¿cómo vas a obtener las respuestas adecuadas? De ahí viene la base no de un buen investigador, sino de todo investigador. Lo demás, todo el mundo lo puede hacer. Coge una grabadora, irse a grabar y grabar psicofonías. Perfecto. Y eso también es algo muy importante. Pero luego, ¿qué hacemos con ello? ¿A qué lo asociamos? Porque no siempre está detrás el factor muerte, que es lo que todo el mundo dice. No, es que ha muerto alguien aquí. No tiene por qué ser eso. El motivo del desencadenante de estas psicofonías. Luego hay que saber el por qué se han quedado ahí, darles una explicación, darles lo que piden o cómo motivarlos. Hay 1001 historias que averiguar en cada uno de esos enclaves, y de eso es lo que se trata una buena investigación. Pues ya sabes, Jorge, que aquí tienes los brazos abiertos, los micrófonos a tu disposición, y bueno, te estoy muy agradecido por tu participación en Mundo Insólito Radio. Un fuerte abrazo y en cuanto puedas, aquí vuelves a estar. Pues muchas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta luego. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Muy buenas noches, ¿cómo andamos, hijo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estupendamente, como siempre. Hoy vamos a hablar de una petición de un oyente, voy a decir el nombre, se llama Susana, y bueno, un tema que yo no había pensado nunca en él, ¿no? Que es, vamos a hablar de la parte críptica del Greco. Sí, bueno, la parte críptica y todo lo que en sí encierra el Greco, ¿no? Porque ya no solamente el hecho de que fuese un pintor, como todo el mundo de entrada le conoce, sino que además, bueno, a veces sus pinturas estuvieron también bajo el ojo avisor, el ojo acusador, nunca mejor dicho, de la Santa Inquisición, porque allá por 1541, bueno, más que 1541, que él nace en Creta, o en Toledo, 1614, pero sobre todo hay una actuación por parte de la Inquisición derivada sobre todo de una de las pinturas que él desarrolla, donde precisamente, bueno, pues va a ser interrogado por esa razón, en esa fecha que hemos indicado, 1541, como sospechoso, sobre todo de herejía, porque en las salas de los ángeles que él pintaba, bueno, pues parece ser que para los inquisidores no guardaban la relación con las que se venían descritas en la Biblia, ¿no? Y la acusación precisamente señalaba al pintor pues por representar de alguna manera extraña y deformada esas figuras a las que pintaba con rostros, a los ángeles con rostros alargados y manos y gestos que algunos veían como trasunto, ¿no?, de algún misticismo católico poco ortodoxo, y los más comprensivos como una enfermedad o alteración visual. Y así las cosas, el Greco tuvo que comparecer precisamente ante el Tribunal de la Inquisición de Toledo, acusado de herejía. Si bien el pintor se despachó diciendo pinto así porque el mayor defecto del hombre es ser pequeño, no le perdonó haber pintado ni siquiera al inquisidor general, como bien hizo Fernando Niño de Guevara, al que le hizo, bueno, pues un retrato, nunca mejor dicho, a mano, ¿no? Pero la Inquisición al final, bueno, pues tuvo que decir, bueno, pues vale, has pintado ese tipo de alas de esta manera, pero realmente, bueno, no vamos a considerarte hereje porque en principio creemos que el hecho de que tú pintes las alas así viene dada porque eres un pintor, bueno, que te gusta pintar también cosas cristianas. Dice, pero como eres griego y en Grecia la religión dominante es la ortodoxa, pues queríamos también de alguna manera averiguar si tu religión o tu manera de vivir el cristianismo realmente es una manera católica o quizás es una manera ortodoxa. Por eso esas alas pintadas de una manera diferente a como la pintaban, pues a lo mejor Velázquez o otro tipo de pintores españoles que a lo mejor la pintaban como venían descritas
en la Biblia, y esa sospecha levantó precisamente, bueno, pues que esas pinturas tuviesen que ser de alguna manera puestas en la picota por la Inquisición, pero luego la Inquisición, al ver que no había ningún tipo de maldad por su parte, pues le va a absolver y lo va a reenganchar al servicio de la Inquisición. Fíjate qué cosa, ¿no? Es decir, en España pues también se castigaban a muchísimos griegos que incluso venían a veces con los otomanos y se los cogían en sus barcos, gente que habían renegado de la religión ortodoxa y se habían hecho islámico, y eran cazados en los barcos turcos que España a través de las batallas conseguía controlar en un momento determinado, y esos griegos, junto con otros que venían desde Roma hasta España, pues a veces la Inquisición tuvo que actuar contra ellos, pero tenía un pequeño problema, sobre todo por el idioma. Por lo tanto, van a utilizar al greco para que éste sea el que haga de intérprete, ¿no?, de estos griegos condenados por el Santo Oficio, y a partir de ahí el greco, que aparentemente pasa como eso, un buen pintor, por el famoso conde Orgaz, el entierro del conde Orgaz y otros. Sin embargo, esa otra parte del greco se desconoce por parte de muchísimos oyentes, estoy completamente seguro, de que también estuvo al servicio de la Inquisición, a pesar de que en un principio se le considerase hereje, nada más y nada menos que como traductor del lenguaje y ante las preguntas que la Inquisición le hacía a esos compatriotas suyos, a esos griegos que habían sido cazados por el Santo Oficio, a veces en España, a veces en Sicilia, que eran lugares que, bueno, pues en ciertas fechas pertenecían a la corona española, y la Inquisición allí también estaba insertada por España, y como tales, bueno, pues a veces iba de España inclusive a Roma o a Sicilia para hacer de intérprete con la Inquisición. Y aquí tenemos pues a un greco que, amén de pintor, pues también tenía esta otra variedad y este otro codo con este tribunal eclesiástico que sin duda alguna, bueno, pues creo que está pasando desapercibido para muchísima gente, porque esta faceta no muchos la conocían, y sobre todo que el greco también hubiese sido alguien considerado hereje por la propia Iglesia, en este caso por la Santa Inquisición. Así que espero que Susana, con esta historia que hemos contado del greco, pues sin duda alguna pues se sienta satisfecha, porque todos reconocemos que el greco fue un gran pintor del Renacimiento español, pero que sin duda alguna también tuvo, ¿no?, este tipo de acciones con la Inquisición, a veces para bien y otras, como en un principio, un poco para mal, porque él se sintió también un poco a disgusto con este ataque directo de la Inquisición por esas alas pintadas en Los Ángeles, pero luego, bueno, pues se vio que no había ningún tipo de línea en favor de lo que es la ortodoxia de los países del este como religión, sino que simplemente pues lo pintaba así porque entendía que así había que pintarlo. De hecho, pintó otros muchos cuadros relacionados con el cristianismo, como la adoración del nombre de Jesús, por ejemplo, que aunque precisamente por este cuadro Felipe II no le dio la autoridad que le podía dar para pintarle a él o pintar cuadros en la monarquía, que era una de sus asignaturas pendientes, mientras otros como Velázquez o otros pintores españoles sí pintaron para la monarquía, él nunca fue capaz de pintar un cuadro para algún rey, ¿no? Felipe II u otros. Sin embargo, bueno, pues ahí estuvo haciendo sus trabajos de pintor, y lo que más se le reconoce y lo que más se le ensalza siempre es por el entierro del conde Orgaz. Pero también estaba ahí esa otra parte que estaba obsoleta, que estaba ahí como abandonada, que estaba como larvada, que es precisamente su experiencia con la Inquisición, trabajando al servicio de la Inquisición como intérprete ante sus compatriotas. Me han llamado la atención mucho dos cosas. Una, que seguramente sea debido a mi desconocimiento total o casi total de esta parte de la historia, y es que la Inquisición dejaba a la gente libre. ¿Libre? ¿A qué te refieres libre? Sí, que tú has dicho que les... en ese caso a él sí, lo absolvió, porque vio que, o sea, reconoció que realmente dentro de su ser no existía pues ningún tipo de relación con lo que sería la ortodoxia griega, ¿no? Porque la religión dominante es el cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo católico. Por lo tanto, esa es la sospecha, y por eso la Inquisición siempre, cuando veía griegos, intentaba cazarlos para saber si realmente podían ser pues posibles candidatos de la Iglesia ortodoxa, para intentar
bueno, pues establecer aquí en España ese tipo de religión cristiana. Y en este caso pues se demuestra que el Greco no venía con esos fines, y que el hecho de que pintara así las caras de los ángeles pues no guardaba relación ninguna con la Iglesia ortodoxa, simplemente que era un estilo que a él se le ocurrió en ese momento y diferenciador para con los otros pintores, pero la Iglesia, en este caso la Inquisición, tenía que componer de manera seria, pues a través de pregunta, ¿por qué pintaba esas alas de ángeles así, ¿no? Pero le absuelve porque se demuestra que realmente no era un personaje que siguiese el mundo ortodoxo. Y la otra cosa que me ha llamado la atención es que luego se hizo miembro, o se hizo partícipe, o se unió a la Inquisición. Sí, la Inquisición le va a pillar porque no había muchos griegos que dominaran, digamos, el español, y aquellos que venían, pues venían a veces en barcos o venían desde Roma, bueno, pues haciendo viajes para vender o para convertirse aquí en España en auténticos galeotes al servicio de su majestad en las galeras reales, o a veces también, bueno, pues para viajar a Portugal o inclusive a América, ¿no? Entonces, bueno, pues a estos griegos había que mirarlos con lupa por lo que estamos hablando, igual que se miraba a los ingleses o se miraba a otro tipo de ciudadanos donde, por ejemplo, el luteranismo estaba presente, ¿no? Llámese Holanda, llámese Bélgica, llámese Alemania, pues lógicamente había que vigilarles porque podían traer libros prohibidos, libros heréticos relacionados con Lutero, o bien libros o Biblias relacionadas con el mundo del cristianismo ortodoxo, que para la Iglesia Católica pues estaba visto como una herejía, y por lo tanto había que vigilar a todo aquel ciudadano que entrase, sobre todo de países donde el catolicismo no era dominante y no tenía pues esa influencia que, por ejemplo, tenía en nuestro país. Has mencionado uno de los cuadros, perdón, que más me ha impactado a mí de este buen pintor, que es el entierro del conde Orgaz, un gran cuadro, una grande pintura que, si no recuerdo mal, está en la bonita ciudad de Toledo, que yo me imagino que Fermín la habrá visitado. Sí, además con unas colas impresionantes. Me tocó visitarlo, tuve que hacer como 2 horas de cola. 2 horas por lo menos, verlo. Sí. Era terrible. Sí, es que ahí en Toledo es impresionante. Fíjate, en la catedral, por ejemplo, me tiré para ver la catedral 4 horas y me tuvieron que echar porque una vez que entras en la sacristía, toda aquella cantidad de pinturas impresionantes que hay, bueno, no te da tiempo a saborear todo lo que tiene. Claro, todo lo que allí hay. Y todo lo que hay. Y ahí estuve, bueno, en la catedral nos echaron porque se nos acababa el tiempo, no nos echaron por otra cosa. Y sí que estuvimos para ir a ver el cuadro 2 horas como poco, en una cola impresionante y además llena de muchos adolescentes porque venían autobuses también para verlo impresionante. Un cuadro digno de ver, como toda la pintura de este buen señor. Fermín, ha sido un placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio, te estoy muy agradecido por ello y dentro de una semana volvemos a escucharte. Venga, será un placer como siempre, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Concha Vara, buenas noches, bienvenida, compañera. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Solo ante el peligro, como siempre. ¿Cómo vamos de esos males que te aquejan? Mejor. Poco a poco. Sin prisa. Yo creo que el tiempo ayuda a que hace menos frío también. Teníamos la semana pasada una petición de un signo del zodiaco de una persona, de Javier, de aquí, de una localidad muy cercana a donde tenemos la emisora, que hacía la siguiente pregunta, Concha. Bueno, Javier quería saber sobre su signo, él es de Leo, y quería saber un poco sobre su signo en general, ¿no? Y sobre su salud, ¿vale? Entonces, pues yo le voy a comentar un poco así lo que el signo de él para esta semana, ¿no? Y bueno, pues Javier, si te estás planteando cambiar de profesión o de iniciar algún proyecto por tu cuenta, te puedes sentir inseguro en este terreno, ¿no? Aunque podrás disponer de los recursos de la ayuda que precises para lograr tus propósitos con éxito. En el trabajo, pues yo creo que te veo desconcertado y desconcentrado también. No mires tanto el reloj, no puedes acelerar el tiempo. Cuidado porque exactamente además no es invertir menos tiempo en lo que tú deseas, sino estar más y aprovechar más el tiempo para tu trabajo. El signo Leo es un signo que se sabe que es uno de los más trabajadores, ¿no? En el amor, pues, la familia, pues, te podría cansar la rutina, ¿no? Podrías proponer
un cambio, ¿no?, en ciertas cosas. Es algo que te puede costar hablar, pero quizás te sorprenda y acepte gustosamente pues tu familia, lo que tú le propongas. Si no tienes pareja, pues en este terreno sentimental también te veo rutina, ¿eh? Puede que estés aburrido, pero te cuesta salir, te cuesta salir de tu zona de confort. Hazlo porque vas a ver que los cambios no son tan malos. Y bueno, con la salud, pues no te veo mal, te veo ligeras molestias digestivas que pudieran darte un toque de atención. No te alarmes, intenta usar remedios naturales. Ya te digo que eres muy trabajador, tienes que reposar, cuidarte un poco más. Y bueno, aprovecha el fin de semana para relajarte, para disfrutar, porque la semana próxima podrías poner en práctica un proyecto grande para tu vida laboral, ¿eh? No sé. Una vez que ya hemos hablado del signo del zodiaco de esta persona, para esta semana, si algún oyente quiere una petición similar o parecida, además de la de los sueños, como hemos tenido también, pues tenemos los micrófonos abiertos para la persona que así lo precise. Concha, el tema que nos trae esta semana. El flujo de la luna. Me río porque hoy, que además quiero mandarle un saludo a una amiga mía que siempre oye el programa, Inma, saludos Inma, que le he mandado hoy el cartel y me dice, anda, con lo que a ti te gusta la luna. Y me ha hecho gracia, porque es que es verdad, ¿no? El tema de la luna, imagínate, la luna que tanto ha influido en la vida de los seres humanos desde el principio de los tiempos, ¿no? La mitología de las distintas culturas, pues la han venerado además como diosa madre, la deidad que expresaba el aspecto femenino de todas las cosas en sus distintas formas a través de las fases lunares. La luna creciente simboliza a la doncella, no sé si sabías esto, la luna llena a la madre, y la luna menguante representa a la mujer anciana. No hay ninguna luna que represente al hombre. La luna es femenina, Juan Carlos. Ya te digo que en la mitología, para ellos la veneraban como diosa, la diosa madre, ¿vale? Y bueno, este satélite que era tan importante en la antigüedad, que además, de él se valía el ser humano para situarse en el tiempo. Los calendarios primitivos eran lunares, los meses se contaban por sus ciclos completos, que iban de luna nueva a luna nueva y duraban pues 29 días y medio. Esta influencia que se viene observando desde tiempos remotos, pues no solo influye en la naturaleza, sino también sobre las personas. La luna influye en las masas oceánicas, las mareas y en el agua en general. Si tenemos en cuenta que estamos compuestos de agua en un 70% aproximadamente, es lógico pensar que también nos encontramos bajo su influencia, ¿no? Por supuesto. La luna, pues, afecta, por tanto, además de a todo en general, nos afecta nuestro humor, afecta el instinto, la hipersensibilidad, toca nuestro aspecto inconsciente, y por ello se la asocia a los sueños, a la memoria, a la imaginación, a nuestra capacidad creativa. No es por nada que existe el término lunático, ¿eh? ¿Cuántas personas le llamamos lunática? Y es que el índice de ataque, suicidio, criminalidad se eleva en ciertas fases de la luna. Y es que las frecuencias que emanan de la luna afectan a las frecuencias del cuerpo mental, a nuestros sentimientos, a las emociones, a los deseos. Las frecuencias lunares tienen la capacidad de hacer que las frecuencias de los pensamientos de nuestro subconsciente emerjan a la mente consciente. De esta manera, pues una persona puede verse influenciada por lo más predominante de su mente, ¿no? Fíjate que de modo parecido, pues la luna también afecta a la mente de los animales, ¿sabes, Juan Carlos? Sí, perdón. ¿Qué ocurre aquí? Sí, ¿me va a decir algo? Sí, es que me ha entrado la carraspera. Te iba a preguntar que sí. Vale. Sí, no, afecta también a los animales. Lo que ocurre es que la mente subconsciente de un animal... Hombre, yo Concha, me imagino que la luna y sus ciclos afectarán a todo ser vivo. Por eso te estoy comentando, afecta a todo ser vivo. Pero en el caso, por ejemplo, del animal, pues consiste en impresiones relacionadas con deseos básicos, ¿no? Es decir, el hambre,
el apareamiento, el sueño, etcétera, ¿no? Aquí, pues, el incremento de la actividad mental del animal, pues, está relacionada solo con sus instintos básicos. Date cuenta de que no son racionales, ¿vale? El día de luna nueva, que, bueno, es el lado oscuro de la luna, o la luna negra, existe más oscuridad, ¿no? Y esta oscuridad, pues, emite una frecuencia llamada Rajatama. Yo ahora voy a explicar brevemente lo que es Rajatama, que, bueno, además vaya a sentiros identificados. Estas frecuencias son transmitidas desde la luna hacia la Tierra, ¿vale? Es al contrario de lo que ocurre con la luna llena, porque cuando se ve el lado iluminado de la luna, hay más incremento de la luz, y aquí disminuyen estas frecuencias Rajatama. Sin embargo, las frecuencias lunares más activas se observan cuando estamos en luna llena, y es cuando hay un aumento de la actividad mental. ¿Qué es Rajatama? Pues son niveles espirituales y de equilibrio básicos en el hombre y en su estilo de vida. Estos niveles son 3, ¿vale? Uno es el Sattva, está el Raja y está el Tama. Sattva es el equilibrio. Tama es el que muestra nuestros estados de pesadez, de depresión, de maltrato, de descuido, de falta de energía. Y Raja es aquel en el que nuestros estados son de sobreexcitación, maníaco, obsesivo, depresivo, los que nos llevan a las adicciones, a la gula, a la lujuria, a los estados hiperactivos, etcétera. Esto que hace que toda la luna lo incentiva. Dependiendo de qué tipo de impresión de nuestra mente esté activada, el incremento de la actividad puede variar de una persona a otra. Para la gran mayoría, pues, estos pensamientos serán aleatorios, ¿no? Aunque es verdad que existe un cierto número de defectos de personalidad dominantes, tales como la ira, la avaricia, etcétera. Y estos, pues, pueden emerger y dominar nuestros pensamientos. De igual manera, pues, pueden despertarse pensamientos acerca de la espiritualidad, que están inertes en el subconsciente, y aumentar las prácticas espirituales en la luna llena. Pero ¿qué efecto tiene aquí la luna, no? Pues durante la luna llena o nueva, la atracción gravitacional de la luna y el sol se combinan. La luna ejerce una atracción sobre la Tierra siempre, pero no es tan potente como en los días de luna llena y luna nueva. En estas fases, toda la luna atrae a la Tierra. La luna está haciendo una respiración profunda. Atrae desde la Tierra toda la atmósfera circular, que es 3 veces su tamaño. Durante estos días, pues los elementos de tierra, agua y el aire son atraídos hacia la luna, y esto crea un tipo de cinturón sutil de mucha presión. En este proceso y a nivel físico, cuando el agua es atraída por la luna, son sus elementos gaseosos los que entran en este cinturón que hemos comentado de alta presión. Como las energías negativas están predominantemente en forma gaseosa, son también atraídas a este cinturón, donde, digamos, se agrupan y suman fuerzas. De esta forma, atacan a la humanidad a mayor escala en esta fase. Y ojito, porque aquí los ataques sobrenaturales a nivel físico y mental son hasta 3 veces más fuertes, ¿eh? ¿Y eso por qué? En las ermitas y en otros lugares específicos alrededor del mundo se ha observado un aumento en los ataques de energías negativas y depresiones negativas durante los días de luna llena y de luna nueva. Y esto ocurre 2 días antes y 2 días después de estas fases, ¿no? En los días de luna nueva, pues la influencia sobre demonio, sobre diablo, sobre las energías negativas que esparcen ese Rajatama que hemos comentado antes, las personas que se dedican al ocultismo, personas especialmente predominantes también para el Rajatama, pues es muy fuerte y reciben energía negra para sus actividades. Como estos días productivos son productivos para estas actividades negativas, pues son absolutamente desfavorables para cualquier actividad positiva. Y como las frecuencias Rajatama de la luna afectan a la mente, la incidencia
y tendencias como escapar de casa, el suicidio o la posesión demoníaca es mayor durante la luna nueva. Además, especialmente durante la noche aumentan las oportunidades de lo paranormal. Fíjate qué curioso, sí. Concha, contrariamente a lo que siempre hemos creído, ¿no? Efectivamente, siempre hemos creído que se producía en luna llena. Es verdad que en luna llena hay más actividad, tenemos más actividad de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro subconsciente que se eleva al consciente, ¿no? Pero todo lo oculto y todo lo negativo lo vamos a encontrar en la luna nueva. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los rituales que hagamos, ¿eh? Yo personalmente no me gusta hacer rituales en luna nueva y además noto y recojo más fenómenos paranormales en las investigaciones cuando las hago en la luna menguante o en la luna nueva, ¿eh? Qué curioso. En la luna llena, pues, como la cara iluminada de la luna mira hacia la Tierra, pues se transmite menos frecuencia de Rajatama, ¿vale? Esas noches, pues, existe menos energía para las personas predominantemente Rajatama y para los practicantes ocultistas, como he comentado. Sin embargo, las entidades, pues, aprovechan el efecto de la atracción gravitacional de la luna, en este caso, la luna llena, para causar malestar. O sea que las entidades siempre van a estar ahí. Pero ya te digo que el umbral entre el bien y el mal es más pronunciado y más negativo en la luna nueva. En general, el efecto asistivo es mayor durante la luna nueva, ¿no? Como he comentado, el efecto adverso de la luna llena influye más en el cuerpo físico y el de la nueva en la mente. El efecto de la luna llena es más aparente, mientras que el de la luna nueva pues es más intangible o sutil. Al no ser aparente, pues el efecto de la luna nueva es incluso más peligroso, porque una persona puede no ser consciente del malestar y por lo tanto pues no va a tomar medidas, ¿no? Es contrario a lo que sucede en luna llena, que uno se da cuenta del aumento de los pensamientos. Por supuesto, no todas las personas son igualmente proclives a recibir las influencias lunares. De cualquier forma, al margen de las influencias lunares o de otros elementos a los que podamos ser sometidos en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros tiene la fuerza y el control para conocer y dominar sus influencias, ¿no? Es nuestra responsabilidad por las acciones que llevamos a cabo, por nuestros pensamientos, por los sentimientos y bueno, a ver, no caigamos en el error de culpar a la luna por nuestra incapacidad para controlar los impulsos o por nuestra falta de voluntad o firmeza de carácter, ¿no? De todas formas, el conocer estas influencias nos puede ayudar a manejar mejor nuestras energías, al menos de forma más consciente, ¿no? Y a tener en cuenta también aquellos factores que nos desestabilizan a la hora de tomar algunas decisiones. Pero bueno, recordad que somos nosotros mismos y no la luna los grandes influenciadores en nuestra propia vida. Juan Carlos, a mí, bueno, creo que no me da tiempo de hablar de toda la fase de la luna, ¿no? Hombre, de todas no, pero si quieres alguna en concreto y en especial que te llame una mayor atención por lo que sea, pues perfectamente tienes tiempo. Yo prefiero dejarlo para la semana que viene, verás, te cuento, porque quiero hablar de la fase de la luna y quiero hablar de la relación y de las características de los signos del zodiaco con respecto a la fase de la luna. Pues lo dejamos ¿vale? entonces pues y así profundizamos un poco más en el tema. Yo lo que sí voy a narrar ahora, porque bueno, que va a ser un momento es un poema que me encanta de la luna. Voy a aprovechar esta ocasión. Un día, Concha, podemos hablar de la famosa canción de Hijos de la Luna, que tiene toda una historia de amor detrás. No sé si lo conoces. Hombre, la conozco, además es que la oigo muchísimas veces porque es una canción que me encanta. Hombre, la canción sí, me refiero a la historia que tiene detrás. La historia. La historia es preciosa, es una historia romántica. Sí, bueno, pues la podemos comentar un día. Que raya también el drama. Claro, es dramática. Es dramática 100%. Venga con el poema, Concha. Venga, es muy bonito, ¿eh? A ver, la luna se puede tomar a cucharadas,
o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados, para los condenados a muerte y para los condenados a vida. No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Porque todo en exceso, Concha, es malo. Es malo, pues sí. Precioso poema y bueno, te esperamos al final del programa con el ritual que hoy va a ir sobre limpieza energética, ¿no? Limpieza energética, vamos a mover un poquito las energías del cuerpo y también de nuestra casa. Pues nada, al final del programa estamos otra vez de nuevo con Concha. Muchas gracias como siempre, un fuerte abrazo. A ti siempre, Juan Carlos. Y en una semana volvemos a contar contigo. En una semana nos oímos. Hasta luego. Buenas noches. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos y amigos del Mundo Insólito. ¿Cómo estamos hoy? Bien, 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 bien. Vamos a recordar, si te parece, Michael, el tema este que nos ocupa, que tiene la parte culmine este fin de mes, ¿no? Sí, es una conferencia a favor, en beneficio de José Manuel Díaz Vivero, un chaval que es autista, y bueno, y la verdad es que están, tenemos muchísimas ya plazas reservadas o entradas reservadas. Decir que el aforo es de 320 localidades y es un donativo de 5 euros la entrada. Tenemos un número de cuenta para todo aquel que quiera, bueno, pues donar por la cantidad mínima que quiera. Uh-huh. Aunque sean 50 céntimos, no pasa nada. No pasa nada. Y el número de cuenta, bueno, pues lo vamos a dar, lo voy a dar de dos, porque es muy largo, cada 2 números. Mira, es el 17, 21, 00, 25, 93, 73, 01, 10, 24, 24, 71. De la Caixa. ¿Y hay un número de teléfono de contacto para pedir una mayor información, Michael? Sí, tenemos el número de contacto que es el 636 13 62 78. Es el día 30 de marzo, ya queda poco, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Cultura de un pueblo precioso, ¿no? Que es Guillena, muy cerca de la capital hispalense. Y y los conferenciantes pues son de primera, ¿no? Porque tenemos a Vicente Avellán, que nos va a hablar de la Ouija. Después, a continuación, José Manuel Saldaña, que nos impartirá un pequeño curso de radioestesia. Después, pues entrarán Códice Carde con un servidor, con Michael y mi compañero Manuel Blasco, que hablaremos de fenómenos paranormales. Seguido después de José Luis Hermida y Paco Gallardo, que nos harán de las delicias de esos casos ufológicos. A continuación, un chico de allí, de ese pueblo, de Guillena Oculta, Juan José Perea, y ya para terminar, cerrar ya esa conferencia, pues Fermín Mayorga, que nos hablará de los herejes de esa localidad, herejes de Guillena. ¿Cuántos años tiene el chiquito este? 17, muy bueno, joven. Pues decir que es un chiquito muy joven, que ha tenido muy mala suerte, porque además de esa discapacidad que tiene, que es el autismo, pues tras una enfermedad le invadió una infección y le han sido amputadas las 2 piernas y los 2 brazos. Los donativos y todo esto que se está recaudando es para intentar comprarle unas prótesis para hacerle la vida algo más llevadera tanto a él como a su familia. En el concepto se nos ha olvidado decir, hay que poner donativo, ¿verdad? En el concepto de número de cuenta para aquellos que quieran hacer un ingreso. Claro, hay que poner donativo para José Manuel Díaz, con que ponga José Manuel Díaz es bastante y sobre todo donativo, ¿no? Perfecto, pues ahí queda dicho para todos aquellos que nos oyen, pues que no pasa nada por meter 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, 3 euros, la cantidad que crean conveniente,
para intentar adquirir unas prótesis para este pobre chaval. Michael, ¿los vikingos han estado en América? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy, y es que cada vez, bueno, se están encontrando más pruebas, ¿no? Y sobre todo, yo creo ya que está casi comprobado, ya casi el 100% de que estuvieron en América, ¿no? En América del Norte, lo que es en Canadá. Pero hoy vamos a hablar de un extraño hallazgo, ¿no? Que ya se produjo hace ya tiempo, que está dentro de los OPAR, ¿no? Pero yo no diría que es un OPAR, ¿no? Porque si estamos hablando de que los OPAR son objetos encontrados fuera, ¿no? Fuera de tiempo, ¿no? Pero este viene más a revalidar, ¿no? De que los vikingos estuvieron en América del Norte, y más en ¿no? Que estamos hablando de un hallazgo en Estados Unidos, ¿no? Ya no estamos hablando de Canadá. Para ello, y le llaman, sobre todo ese objeto o esa moneda, porque es una moneda, le llaman el penique de Maine, ¿no? O incluso le llaman la moneda de Goddard, porque Goddard es en el sitio arqueológico donde lo encontraron. Para ello, Juan Carlos, nos vamos al 18 de agosto de 1957, cuando Guy Belgren, era un arqueólogo aficionado, encontró una moneda tan solo, esto es muy curioso, ¿no? Tan solo a 12 centímetros de la superficie, en lo que es un antiguo asentamiento nativo americano, ¿no? Ese asentamiento se llama Goddard Site, ¿no? Estamos hablando en Nasket Point, en el estado de Maine, en la bahía de Penobscot, al norte de la costa este de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos. La moneda es de plata, y en un principio se pensó que fuese una moneda inglesa, ¿no? Y no fue hasta 1978 donde esa moneda cayó en las manos de Peter Seavey, ¿no? Un distribuidor de monedas británica, que descartó que fuese inglesa, ¿no? Porque hasta entonces se creía que era de procedencia británica. Él, analizando, no era experto en monedas nórdicas, en monedas de Noruega, ¿no? Él creyó que, bueno, pues se podía tratar de una moneda noruega medieval. Pero eso supondría algo muy extraño, ¿no? Por el lugar donde fue hallada, ¿no? Por lo que, para estar más seguro, en 1978, ¿no? También, bueno, contó con para su autenticidad una eminencia en monedas noruegas. Estamos hablando de Carl Jules Sacre. Bueno, en los nombres aquí, los nombres noruegos son un poco impronunciables, ¿no? Es un poco difícil. Pues Carl Jules, después de realizar varias pruebas, entre unas de ellas es la prueba de neutrones de activación, ¿no? el cual confirmó de que se trataba de una auténtica moneda vikinga. Incluso dio la fecha, ¿no? Dice que estaba emitida en la mitad del reinado del rey Olaf Kyrr, que reinó sobre los años 1065 y 1080 de nuestra era. Con lo que este hallazgo es otra evidencia más de la llegada de los vikingos antes de Cristóbal Colón, ¿no? Aunque ya no, como he dicho antes, ya no es un tema extraño el que los vikingos hubieran estado, ¿no? en esas latitudes, sobre todo en Canadá, ¿no? En Terranova. Pero lo extraño de esta moneda, porque estamos hablando de que esta moneda es un hallazgo más al sur, ¿no? De donde se supone que estuvieron esos normandos, esos vikingos, ¿no? Y el hecho de que fue el único resto, hay que decir que también está por los arqueólogos, este hallazgo está entre comillas, o por no decirlo, que incluso algunos pues no lo dan como auténtico, ¿no? Porque fue el único resto encontrado en el antiguo asentamiento indio, ¿no? Imaginaros que una sola moneda de normando a vikinga, bueno, pues en todo un asentamiento, en todos esos restos arqueológicos no se encontró nada similar. Ellos los que dicen estos arqueólogos, que bueno, que cabe pensar de que pudo llegar allí por causas relacionadas con el comercio, ¿no? Que no. El lugar arqueológico que estamos hablando, que es Goddard, ¿no? Fue donde se encontró la moneda, ¿no? Que está ese asentamiento está fechado entre los años 1180 y 1235, fecha que está muy cerca del periodo de circulación
la moneda, ¿no? Y está dentro de ese mismo periodo de cuando los noruegos, bueno, vivieron en Groenlandia. Y desde allí saltarían a las costas americanas, ¿no? La moneda actualmente se encuentra en el Museo del Estado de Maine, ¿no? Ellos, bueno, pues ellos sí se han pronunciado y dicen que lo más lógico es que sea la presencia de esa moneda allí en ese asentamiento y que esté situada más al sur de Terranova, que es donde el sitio donde estuvieron los vikingos, fue conseguida por los nativos en otros sitios, ¿no? Refiriéndose más al norte, ¿no? Y lo describe como el hallazgo noruego precolombino auténtico encontrado en suelo de Estados Unidos, el único hasta ahora que se sabe, ¿no? El único hallazgo vikingo que es en suelo norteamericano. Ellos dicen que posiblemente el museo se lava un poco las manos porque la moneda es auténtica, y ellos dicen que posiblemente los nativos, los amerindios, podían haberlo traído desde las costas de Canadá, ¿no? Hay otro hecho que no queda muy claro y lo pone también en duda, el hallazgo de Mellgren. Pues creen, como he dicho antes, esos arqueólogos, que podía, incluso que el mismo Mellgren podía haber adquirido la moneda y haberla colocado allí, ¿no? En el asentamiento. Este asentamiento está a unos 1.250 kilómetros al sur, ¿no? Del asentamiento, de un asentamiento que ya está comprobado que sí, que es vikingo. Nos estamos refiriendo al norte de Terranova, ¿no? Ese asentamiento vikingo está llamado el Danse Uk Medox, y incluso los vikingos en las sagas nórdicas, que es una colección escandinava de mitos y leyendas, ellos escribieron unos relatos de la conquista y la exploración vikinga, ¿no? Y eso está datado de hace 1000 años, sobre alrededor del año 1000, ¿no? En él se describe, en esa saga, ¿no?, se describe las aventuras de un vikingo llamado Leif Erikson, el cual había liderado una expedición desde la colonia nórdica de Groenlandia y fue al oeste navegando por aguas desconocidas en busca de lo que son tierras, bueno, para tierra. En Groenlandia el problema es que no había árboles, ¿no? Y entonces ellos, pues, el sustento de esos vikingos, bueno, aparte del metal, ¿no?, y de la joya, por supuesto, era la madera, ¿no?, para construir esos poblados, incluso los dracas, ¿no?, para construir esos barcos. Lo cuentan en las sagas nórdicas, ¿no?, que encontró una tierra llena completamente de bosques y de prados, con arroyos repletos de salmones, con campos llenos de las vides silvestres, el cual, bueno, pues como estaba todo el campo lleno de vid, le llamó Vinlandia, ¿no? Pero eso era lo que se conocía hasta ahora, ¿no? Relato de esas crónicas vikingas, ¿no? Pero el hecho de haber encontrado ese asentamiento en Terranova y, bueno, esos restos arqueológicos donde se han encontrado piezas efectivamente catalogadas y examinadas como piezas vikingas, ¿no? Estamos hablando en Terranova, en Canadá, ya estamos hablando en suelo de América. También se han encontrado lo que parece un pequeño horno o una forja donde esos vikingos, ellos tenían un método muy peculiar de fundir, ¿no?, de fundir sus metales, ¿no? Bueno, pues eso se ha comprobado de que sí, de que pertenece sobre todo a los vikingos, ¿no? Y estamos hablando que ese asentamiento está en lo que es Canadá, ¿no? O sea, casi comprobado de que los vikingos por el año 1000 llegaron desde Groenlandia. Estamos hablando desde Noruega a Islandia, desde Islandia a Groenlandia, y desde Groenlandia, bueno, no está muy lejos la parte de Terranova, ¿no? Lo que se cuestiona ahora es que ese asentamiento se abandonó, ¿no? Y no hay pruebas de que a partir de Terranova fueron hacia el sur, ¿no? Estamos hablando de que 1.250 kilómetros han encontrado monedas vikingas, ¿no? Y bueno, incluso algunos refieren que hubo una batalla entre vikingos y mayas, ¿no? Creo que esto ya parte de la leyenda, ¿no?, de esos vikingos combatiendo con los mayas, ¿no? Estamos hablando a miles y miles de kilómetros, ¿no?, desde Norteamérica a América Central, ¿no?
el hecho de que todo el mundo quiere tumbar a la hazaña de Cristóbal Colón, y yo siempre lo repito y siempre lo defiendo, Cristóbal Colón pudo no haber descubierto, incluso él murió y él no sabía que había descubierto un continente, ¿no? Él siempre creyó que iba a Japón, ¿no? Al camino hacia las Indias, ¿no? A Japón. Pero lo que sí está, lo que no se le puede negar a lo que es Cristóbal Colón es el comercio, la ruta, que abrió una ruta de comercio, y bueno, por eso hoy en día, bueno, se hizo tan famoso, y sobre todo los españoles, portugueses, ingleses, a partir de ahí, bueno, pues fueron los europeos los que entraron en el nuevo, entre comillas, nuevo continente, ¿no? Así que no le quitamos mérito a los vikingos. Parece ser que algo encontraron que no les gustó, porque lo abandonaron, no siguieron, porque ellos sí tenían esa ruta, ¿no? Ellos sí posiblemente estuvieron allí, no sabían qué tierras eran, no sabían que era un continente tan grande, y estuvieron allí unos 30, 40 años, y bueno, y luego ya pues regresaron a lo que es Escandinavia. Ya lo hemos dicho, Michael, alguna vez en este programa, que supuestamente una de las teorías que hay es que Cristóbal Colón, antes de venir por estas tierras, pasó por alguno de los países nórdicos y allí encontró unos mapas navales que le indicaban hacia dónde tenía que dirigirse. Bueno, el libro que a ver si antes del verano, o por lo menos antes que termine este año, pues lo termino, y bueno, y muchos de estos capítulos, por lo menos la mitad del libro, cuento eso. Y efectivamente, en 1477 estuvo Cristóbal Colón en Islandia, ¿no? Y por la parte, se dice, que no está muy comprobado, que incluso estuvo en Inglaterra, ¿no? Y yo digo en el libro que si estuvo en Inglaterra podría también haber estado en Roslin, la capilla de Roslin, ¿no? En esa capilla donde se supone que eso llegó algunos templarios, ¿no? De esa huida, ¿no? Del puerto de La Rochelle, ¿no? De esa huida cuando intentaron pues apresarlo, ¿no? Uno de esos barcos se supone, ¿no? Que llegó a esos lares, y gracias a la familia Sinclair pues construyeron esa capilla, o esa hermosa capilla, ¿no? Donde se dice, donde está todavía, quien quiera verlo, donde se supone que hay mazorcas de maíz, ¿no? Incluso aloe vera, ¿no? Que es la mazorca de maíz. Bueno, se sabe que la mazorca de maíz es americano 100%, y la aloe vera también. Es imposible que en el 1100 y pico construyera esa capilla ya con mazorcas de maíz, ¿no? Incluso cuentan de que la familia Sinclair, William Sinclair, ¿no? hizo un viaje y estuvo por las costas de América del Norte. Otro misterio que nos contempla, Michael. Esperamos ese libro con ansiedad, ya te lo he dicho más de una vez, o sea que no descanses, no respires y no vivas. Tienes que terminar el libro antes del verano. Michael, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en Mundo Insólito Radio. Estoy muy agradecido por ello, un fuerte abrazo, y en una semana volvemos a escucharte. Estupendo, hasta luego. Hasta luego. Mundo. Juan Miguel Marsella, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Un placer, como todas las semanas. Pues muy bien, un jueves más aquí para hablar de esa enfermedad procedente de comer lo que no se debe. Como siempre, una de las señas ya de tu identidad, por lo menos para conmigo, es los títulos grandes, largos y enreversados que me mandas, ¿no? Hoy lo he resumido de este modo: Curo, síndrome caníbal, el temblor del miedo. Sí, efectivamente, el temblor del miedo o la muerte de la risa, como lo llamaban estas tribus de Papúa Nueva Guinea. Esto más o menos, para la gente que no sepa lo que es, está muy relacionado con el síndrome de las vacas locas, este síndrome del cerebro espongiforme. Esto fue descubierto en la década de los 50 por Daniel Carleton Gaydusek, que fue en la década de los 70 premio Nobel,
por esta causa y estuvo pues investigando varias de estas tribus. Y bueno, se dio cuenta pues de que había varias de las personas que sufrían una extraña enfermedad que le daban como una serie de temblores, comenzaban a hacer como convulsiones, temblores, a hacer gestos como extrañas risas y que durante unos meses pues que llegaban a perder todas las facultades, quedaban totalmente tirados en el suelo y fallecían. Este hombre estuvo investigando varias de estas tribus y bueno, pues analizando esto pues se dio cuenta de que en realidad no era una enfermedad congénita, una enfermedad hereditaria de esa tribu, sino que era por una causa de algún tipo de bacteria o de algún tipo de enfermedad lenta, pero que la estaban cogiendo de alguna manera. Investigando pues varias tribus de la zona, pues se dio cuenta que entre varios de sus ritos religiosos, pues ahí había uno muy peculiar, bastante desagradable, escabroso y bueno, y podríamos decir bastantes adjetivos más, que era el de cuando fallecían sus seres queridos, pues parece ser que esta tribu extraía el cerebro de estos seres, de estos familiares, y se lo tomaban pues en unas especies de caldos con tropezones grisáceos y bueno, pues que se lo bebían. Lo curioso es que había otras tribus adyacentes que también realizaban este tipo de rituales y no contraían esta enfermedad. Pues bueno, se puso a analizar y parece ser pues que posiblemente fuera contraída por alguien de la tribu años antes, porque estamos hablando de una enfermedad que parece ser, según los doctores y los investigadores que están analizando estos casos, que puede llegar a estar dentro de nosotros hasta 30 años, latente, 30, 40 años hasta que se pueda desarrollar. En este caso, en esta tribu se pueden ver vídeos, cualquiera que vaya a YouTube y ponga Kuru, pues va a haber una serie de vídeos de además muy antiguos, de la década de los 50, de estas tribus, pues con estas especies de baile de San Vito y estas Juan Miguel, es una enfermedad que puede estar latente, incluso no desarrollarse dentro de una misma persona, pero ¿es contagiosa? Pues parece ser que no. El problema es que se ha descubierto de que es cuando comes cerebro de los animales que estén contaminados. Ahí es donde está el quid de la cuestión, a donde yo quiero llegar. Esta tribu se sabe que entre sus rituales realizaban canibalismo. En este caso se comían el cerebro de sus fallecidos. El problema es cuando se está dando en gente que supuestamente no está comiendo ese tipo de cerebros, o animales que son herbívoros y que están contrayendo este tipo de enfermedad pues debido pues a todas las mezclas de piensos, a todo lo que están metiendo dentro, a todo lo que están metiendo carne y cerebro de animales. El caso de las distintas encefalopatías espongiformes, pues fíjate, tenemos el famoso caso de las vacas locas, aunque ya lleva un montón de años sin haber ningún caso, aunque en Madrid, en Madrid en el año 2017 parece ser que se diagnosticó alguno similar, y luego sí que ha sido curioso algunos casos en Reino Unido, en Estados Unidos y demás, del que se denomina realmente Kuru, que es el que estamos hablando, ¿no? Que solamente se podría contraer comiendo cerebro humano. Claro, esto queda un poco legendario, ¿no? A la leyenda urbana o demás, pero es que es la única manera que se puede contraer. O sea, tú por mantener, no es como otro tipo de enfermedades que puedan ser de nivel 4, ¿no? De tanto que la puedes contraer por aire, por flujo, por semen, por sangre, o sea, no sé, o sea, no tiene nada que ver con esto, es simplemente si ingieres
ese tipo de alimento, ¿no? Ese tipo de alimento que se concentra en el cerebro y que llegarías a coger este tipo de enfermedad. Si comes, si ingieres cualquier otra parte del cuerpo, no la contrarías, solamente porque está únicamente alojada y enfocada en el cerebro, ¿no? Efectivamente, solamente sería si comes la cabeza del animal. Entonces, claro, esto es lo que es curioso. Hay varios tipos de, como te digo, de enfermedad. Está la más conocida, que es la de Creutzfeldt-Jakob. Luego está la de la encefalopatía espongiforme bovina, que es por la que dicen que a lo mejor luego pudiera ser la del síndrome de las vacas locas, ¿no? Estos supuestamente son animales, son herbívoros. ¿Por qué ha contraído esa vaca loca, ese animal, esa enfermedad, Pues está claro que por los piensos manufacturados que les han dado, que no son provenientes de vegetales como debiera de ser. Efectivamente, ahí voy. ¿Y por qué los han contraído el bovino? Pues exactamente por lo mismo, porque les están dando alimentos que posiblemente provienen de ellos mismos. O sea, que les están haciendo dentro de sus alimentos para engordar, para lo que sea, que no entiendo, no tengo absolutamente ni idea, o se hacía este tipo de prácticas para engordar el ganado y demás. Entonces, ahí están dándonos una serie de alimentación pues bastante pues no sé cómo decirte ahora mismo, o sea, bastante engañosa, ¿no? Y encima perjudicial para la salud. Ahora en España, por ejemplo, tenemos un caso muy importante que tampoco es que lo esté siguiendo mucho las noticias, pero por ejemplo no sé si has oído hablar de ello, del caso de los jamones. Yo, ya lo sabes, Juan Miguel, la televisión de lejos y apagada. Bueno, pues el caso de los jamones es que parece ser que ha habido una serie de empresas, alguna bastante importante que distribuye a centros comerciales bastante importantes, donde no estaban pasando ningún tipo de medida de higiene, estaban en naves que casi no existían, ha habido un montón de casos de naves pero con cientos de miles de kilos, o sea, estamos hablando de una auténtica exageración, y hasta el propio médico del ministerio dice que lo que estaban vendiendo, palabras textuales, es comida de perro. Literalmente, ¿no? Literalmente lo que dijo este doctor, comida de perro. Impresionante. Bueno, pues todo era, o sea, no tenía ningún tipo, había lomos, centenares de miles de kilos de lomos y chorizos con moho, jamones que les habían cambiado las etiquetas y les habían puesto etiquetas con otro tipo de fecha de caducidad para venderlos, bueno, pasando por delante ratas muertas entre los embutidos, o sea, vamos, algo realmente demencial y escabroso, ¿no? Que pueda haber llegado a nuestra casa algo así. O sea, con el resto de cosas, pues imagínate, pues ha pasado exactamente lo mismo. Y más si era para animales, ahora supongo que por lo menos en donde estamos nosotros habrá muchísimos más controles, pero bueno, si lo hacen con la comida humana, que supuestamente los tiene todos, pues imagínate lo que puedan hacer con los animales, que luego al final nos está afectando pues con enfermedades de este tipo. En este caso, lo que estamos hablando de Papúa Nueva Guinea provocadas, pero en el caso de los piensos mal estructurados, pues nos está afectando a nosotros, porque estamos hablando de enfermedades que, como bien te he dicho en un primer momento, que pueden llegar a desarrollarse 20, 30, 40 años. O sea, a lo mejor estamos hablando de que en los años 70 fue cuando estos piensos fueran comidos por estos animales que luego se contagiaron de esta enfermedad, luego las personas que fallecieron aproximadamente a los 20 años, pero nadie te quita que dentro de ya
comience a pasar de nuevo o dentro de 20 años más. Porque claro, como está ahí y en realidad es algo que no se busca en las analíticas y demás, pues puede ser algo bastante complicado y algo que podría afectar a muchas personas, así hablando un poco apocalípticamente. Total que nos están envenenando, ¿no? Bueno, nos envenenan de todas las maneras. Y si te fijas, todo lo que antes era bueno era malo. Esto lo he oído yo muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo de una campaña que hubo en contra del pollo, luego otra que hubo a favor, una que hubo también en contra del huevo, el colesterol, porque el huevo y el colesterol, porque más de 2 huevos a la semana era tremendamente pernicioso para la salud. Y luego salió otra campaña, como bajó el consumo de huevos, salió otra campaña diciendo que el huevo era tan sumamente equilibrado que tenía tanto colesterol bueno como tanto colesterol malo y por lo tanto no pasaba nada si se comían más de 2 huevos a la semana. Total que claro, nos engañan, nos engañan. 5 huevos y 6. Claro, nos engañan y nos manipulan como quieren. Hombre, claro, el pescado azul era muy malo, era muy bueno. Con esto pasa con muchísimas cosas. Luego, ¿cómo venden más medicinas? Por ejemplo, con el caso del colesterol. Yo me acuerdo hace muchos años trabajando en Madrid, en la Arganda del Rey, bonitos recuerdos tengo de esos 2 años, que una de las analíticas de la empresa me daba 240 y tantos, me parece, de colesterol. Y bueno, el tope en aquel entonces estaba en 250, por lo tanto estabas dentro del límite. Y ahora está en 200. A partir de 200 te mandan tomar una pastilla que se llama la silvastanina, que a todo aquel que la esté tomando recomiendo que mire todas las contraindicaciones porque es tremendamente dañina y mala para la salud. Porque primero, yo en mi caso, estuve 3 meses tomándola, casi me manda al otro barrio. Tú fíjate que me bajó hasta el ácido úrico. O sea, digo el ácido úrico, perdón, el ácido fólico. Una pastilla que supuestamente me tenía que rebajar el colesterol, no solamente no me lo rebajó, sino que me subió a 254. Lo tenía en 250, me subió a 254. Me aumentó las transaminasas del hígado. Sí. Me bajó el ácido fólico. Me dejó hecho una auténtica patata como persona y como ser humano. Una pastilla que me vendieron porque decían que 200 era el límite del colesterol malo y yo lo tenía en 250. Esta última vez, te digo. Y me hicieron prácticamente, claro, yo entonces tenía una fe ciega en los médicos, fe que al día de hoy pues ha sido totalmente, que la he perdido, quiero decir, porque casi me matan con esa pastilla, malísima la pastilla. Recomiendo a todo el mundo que esté tomando la silvastanina que mire muy bien las contraindicaciones porque para todo el sistema, aparte del corazón, que es muy dañina para el corazón, todo el sistema de digestivo es tremendamente perniciosa, Así que tengan mucho cuidado esta gente que está tomando este tipo de pastillas y al igual que cualquier tipo de medicamento, porque ya sabemos que los medicamentos supuestamente te solucionan una cosa y te fastidian 18.000. Yo lo que sé es que cada vez a la gente le mandan más historias y sobre todo en este tipo de cosas los baremos tiene que ver mucho con las farmacéuticas. Varían, lo tengo yo muy claro. Varían según mercado. Efectivamente, pero que tienen mucho que ver las farmacéuticas. Si es que todo es un negocio. Al final es la esclavitud consentida que se denomina. Nos hacen esclavos de lo que no necesitamos y además nos implantan, entre comillas, y con todo el conocimiento de lo que digo, nos implantan o nos inoculan enfermedades para luego mantenernos esclavos de los medicamentos. Mira, yo hay una cosa, y perdona que te corte, pero lo que acabas de decir, todos los años en los colegios, en muchos de los lugares, hay estas campañas contra los piojos y demás. Yo toda la vida he pensado que lo sueltan ellos. Hombre, claro. Y más actualmente. Sí, está, yo creo que está más hay que claro. Vender Filbito, como se llame ahora, y hay que venderlo. Y ya está.
Y no queda otra. Juan Miguel, ha sido un enorme placer tenerte una vez más en Mundo Insólito Radio. Espero y deseo tu próxima participación en el programa. Un fuerte abrazo y muy agradecido por ello. Igualmente, Juan Carlos, un fuerte abrazo para vosotros y como siempre para todos los oyentes. Hasta la semana que viene, amigo. Hasta luego. Mundo. Pachi Villar, buenas noches, bienvenido compañero, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos tus oyentes, encantado de estar con vosotros. Hemos hablado estas 2 pasadas semanas de avistamientos OVNI en dos aeropuertos distantes en la geografía mundial como son Londres y Perú. Y vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de un contactado ufológico, Pachi. Sí, hablamos de Miguel Ángel Molinero. Miguel Ángel Molinero es una persona que toma cuenta, participa de un proyecto muy interesante que es el tratar de ayudar a niños en situaciones difíciles. Esto es el proyecto Crecer Argentina. Se les abre un camino a esos niños para intentar triunfar en el fútbol, para que el fútbol sea también progreso y desarrollo de vida, además de tener 123 niños a los que procuran alimentación, estudio, acompañamiento, y además también proyección hacia el fútbol. Miguel Ángel es quien trajo, por ejemplo, a España a el grandísimo jugador de fútbol, Emiliano Raúl Sala Tafarel, que trágicamente falleció hace un mes y en un accidente, Pachi, lamentable de avión. Vamos a centrar estos audios, vamos a comentar que tenemos totalmente y asegurado el permiso de este buen señor, de este representante, sobre los audios que vamos a emitir a continuación. En los audios dice son unos audios en breve síntesis, dice algo parecido a lo que es su trayectoria, su vida, y luego al final del audio, que es lo más importante que me parece a mí, de las 3 cosas importantes que hay en el audio que vamos a escuchar, al final es una conversación que mantiene con este buen señor que ha sido objeto del accidente trágico que ha terminado con su vida. Si te parece, Pachi, vamos a escuchar los audios y luego comentamos lo que dicen en ellos. Perfecto, muy bien. Pues vamos a ello, Pachi. Tú has visto el caso de Emiliano Sala, ¿no? Bueno, yo desde que vine aquí a España, en el 2000, yo llegué aquí en el 2000, pero yo a Emiliano lo traje a jugar acá a Europa en el 2009. Él estuvo aquí en mi casa, lo traje yo, y bueno, mi contacto con él fue hasta el último día, hasta el último WhatsApp, que fue el día lunes 21, que lamentablemente se cae el avión. Y sí, trabajo a la sombra de pequeños futuros futbolistas y bueno, solamente le ayudo a cumplir su sueño. Estoy un poco afectado todavía por lo de Emiliano. Muy difícil de explicar todo esto. He trabajado en Chile, he trabajado en distintos países de Argentina, Bolivia, pegado a las fronteras. He trabajado del año 83 al 90, he trabajado para el CI de Servicio de Inteligencia de mi país, sin saber cómo caía a trabajar ahí, simplemente buscando asesinos. Y bueno, un poco mi currículum. Y sigo teniendo permanentemente avistamientos, filmaciones. He vivido aquí en Calar Alto casi un año solo como ermitaño, buscando, viendo. Siempre ha sido mi estado en el desierto, en el Sahara también, o sea, no sé, me muevo un poco para ver. Me han pasado cosas en los Alpes italianos, en Dolomita el año pasado, en Noruega. ¿Cómo se llegó a esto? No tengo ni idea, simplemente sé que esta gente, porque los vi ahí, la última vez que yo tuve enfrente mío a alguien de esta persona fue en el año, yo tenía unos 15 años por ahí, nunca más lo vi, simplemente veo naves, veo cosas.
Cuesta que te crean todo esto, Pachi. Cuesta muchísimo. Cuestan que simplemente, mira, yo tuve hasta hace 3 años atrás, que a mi mujer le detectan un cáncer de mama. Entonces yo estaba trabajando en Argentina desde el 2013. Entonces decidí regresar y estando una noche en una isla pescando allá en el norte argentino, el noreste argentino, le digo a 3 personas que estaban conmigo, le digo, miren para arriba, y había 3 naves que venían, se posaron en triángulo y nosotros le hacíamos cambios de luces con un reflector que teníamos y nos devolvían los cambios, ¿no?, de luces. Ahí quedaron las 3 permanentes un tiempo y bueno, después desaparecieron. Esas 3 personas, una sola me conocía a mí, las otras 2 no me conocían, entonces me llaman genio. O sea, algo raro, ¿no? Mucha gente me dice genio, de los que me conocen, de mis amigos. Y bueno, y uno va dando con personas que son más o menos, se comunican a través de algo, ¿no? O sea, que nos comunicamos a través de algo. A mí simplemente me han dicho que tengo que ayudar, que la naturaleza es todo lo que yo tengo que luchar. Con honestidad camino, voy y vengo y llego a cualquier lado, a cualquier mundo. No me importa para nada tener al lado el dinero, no me importa para nada, para nada. Si puedo tener dinero para ayudar y hacer lo que uno puede. Lo mismo le he transmitido a mis hijos, lo mismo le transmito a estos chicos que están... Yo mando permanentemente, yo toda la mañana me levanto y veo los WhatsApp de los chicos que me escriben qué le pasa, qué no le pasa, qué tiene una lesión, qué no tiene lesión. Entonces yo trato de animarlo, ¿no? De decirle, bueno, esto es la vida, esto es el fútbol, esto es, vos querés llegar, tenés que seguir, si querés triunfar. La vida nadie te va a regalar nada, ni tus padres, es luchar y luchar. Y bueno, a raíz de eso fueron mis 10 años al lado de Emiliano, para que tengan una idea. El paso de Emiliano al fútbol grande, más grande, al fútbol de la liga inglesa, a mí me iba a representar un buen monto de dinero por un acuerdo que tenía firmado con él. Cuando el día de su entierro, el día de su incineración, sin saberlo nadie, yo rompí todos los contratos, Pachi. Rompí todo. Me da exactamente igual. A mí lo que me valiera era la vida humana. A mí no me vale nada quedarme con un dinero que, si no lo tengo la persona que ha ayudado durante 10 años. Te voy a mandar unos pequeños audios que tengo con él. Y donde él, unos días antes, me está agradeciendo de lo que hice por él. Yo te había dicho, la vida hay que tener oportunidades, Emiliano, dale para adelante, sabés que yo te hablé mucho sobre eso. Y bueno, yo no soy un loco, pero soy un loco en la vida que me gusta apostar por los chicos jóvenes, sabés que vos fuiste uno de ellos. Y la verdad que te agradezco muchísimo porque tanto vos como yo sabemos muy bien lo que vos hiciste por mí y seguramente lo seguís haciendo con un montón de chicos y la verdad que está bárbaro. Tendría que haber mucha gente como vos, el hecho de apostar y la verdad que me gusta mucho tu forma de ser y la verdad que estoy muy agradecido. Claro, sí, muy bien lo dijiste vos, Miguel, tenés toda la razón. El éxito, por llamarlo de alguna manera, es la constancia del esfuerzo. Pachi, me parece tremendo. Él confiesa abiertamente que ha trabajado durante años para los servicios de inteligencia de su país. Sí, bueno, esa es una situación que todos que conocemos un poco la historia de Argentina, ¿no? Pues entendemos que, bueno, eso se ha dado, muchas personas han sufrido tortura, ¿verdad? Como es el caso, ya nos lo explicará nuestro invitado, y luego pues han vivido esas circunstancias en el país, ¿no? Entonces sí, esa es una parte más que... Es muy importante, Pachi, porque dice que al final de este pequeño detalle, entre comillas, dice que buscaba asesinos. Sí, bueno, ya te digo, es simplemente un pasaje
de vida, también de experiencia de Miguel Ángel, en el que él ha estado muy cerca de la muerte, como nos va a explicar en muchas situaciones en las que se han dado situaciones también paranormales. Yo hoy estoy en condiciones de decirte que tengo fotos impresionantes que me ha mandado y que yo he conseguido que Santiago Carcas Cuartero se ha hecho un informe impresionante en el que habla de que es claramente masa material uniforme que desprende una enorme energía lumínica. Solo análisis de las primeras 4 fotos. Son fotos, Pachi, tiene una serie de... son fotos que te ha remitido él, ¿no? Sí, son fotos que tenemos. Tengo el informe de Santiago Carcas, un análisis también de alguien que sabe hacer los análisis como nadie. O sea, lo que nos estás diciendo, que un gran profesional como este buen señor lo que ha hecho es analizar las fotografías para descartar su falsedad. Sí, bueno, falsedad para analizarlas, y en ese primer análisis hay una conclusión. Para certificar que son reales las... Sí, es alguien que tiene muchos conocimientos, que entre otras cosas sabe analizar las fotografías como nadie, y un día nos dará una lección magistral de esto. Perdóname, Pachi, vamos por partes. Hemos hablado de la primera parte, que es lo del servicio de inteligencia. Vamos a la segunda parte, que me parece tan importante como la primera, o quizás más, porque él confiesa una vez más que él ha sido o es un contactado ufológico y que su primer contacto lo tuvo a los 15 años, que estos señores o estos seres le siguen contactando y que tienen un mensaje para él que sigue a pies juntillas, que está relacionado con la naturaleza. Sí, vamos a decir con el, entiendo yo, trasladar a la gente, abrir conciencia de que tenemos que cuidar de la naturaleza. Y bueno, tiene multitud de experiencias que nos irá contando. Y la tercera parte, no menos importante, creo yo, es la conversación con este futbolista desaparecido desgraciadamente en el accidente aéreo que ya hemos mencionado. Y luego pues él confiesa abiertamente pues que no se queda, que podía haber ganado mucho dinero a pesar de que el futbolista falleció y que ese no era su fin. Me parece una persona con una integridad tremenda y que vamos a tener a 3 partes junto contigo, vamos a tener a 3 partes el Mundo Insólito Radio en un futuro no muy lejano, ¿verdad, Pachi? Sí, el próximo programa ya Miguel Ángel estará con nosotros. Entonces recalcar sobre todo, en honor a Emiliano, esa lección que yo creo que es importante que da a todos los chicos y a todos nosotros, en el que en conversación con Miguel hemos oído cómo dice que el éxito es el esfuerzo, es la constancia en el esfuerzo. Entonces es un poco, la vida de Sala ha sido eso, ha sido desde niño en una ilusión constante, ha tenido el apoyo de Miguel Ángel, lo trajo a España, estuvo en su casa viviendo, lo llevó al Girondins como niño, aunque Sala ha triunfado ya muy mayor, precisamente por eso, porque ha sido un constante esfuerzo, y cuando ha llegado al triunfo máximo, jugar en la Primera Liga, generar un fichaje multimillonario, y entonces es eso, Sala la lección que nos da es esa, ¿no? Pachi, ¿te ha contado Miguel Ángel alguna de las experiencias ufológicas que has tenido, aparte de la que ya nos ha contado él a los 15 años? Mira, yo te lo voy a decir muy claro. Mira, es muy fácil. Tiene en YouTube un vídeo con todavía solo 32 visitas en la que se ve un ovni de manera física. Más claro no lo pueden ver los oyentes. Pues si te parece lo dejamos ahí, lo emplazamos todo a la participación de Miguel Ángel en Mundo Insólito Radio a 3 partes y que él mismo nos cuente sus propias experiencias desde su niñez. Pachi, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio otra vez. Un fuerte abrazo. En una semana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a todos los oyentes. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, amigos de Mundo Insólito. Hoy os traigo un ritual de limpieza energética. Como bien sabéis, existen las llamadas energías positivas y negativas. Y a veces nuestras energías están bajas, nos afectan y sensibilizan debido a las malas vibraciones que nos rodean. Todo está cargado de esa energía que nos beneficia o perjudica. Estamos hechos de esa misma energía y a veces provocamos que la nuestra se vuelva contra nosotros. Nos pueden afectar emocional y psicológicamente de formas distintas.
Las energías positivas nos aportan sosiego y equilibrio, y las energías negativas nos pueden perturbar y desequilibrar. Los sentimientos, los pensamientos y lo que decimos tienen mucho poder, pues activamos con estos actos energías constructivas o destructoras. Por ejemplo, con las discusiones podemos contaminar a las demás personas o incluso a la estancia donde se producen. Para eliminar las malas energías que tengamos, ya sean provocadas por nosotros mismos o por el entorno que nos rodea, vamos a necesitar una limpieza energética. Para este ritual de limpieza personal, vamos a darnos un baño caliente con los siguientes elementos. Necesitamos minerales de cuarzo rosa, minerales de cuarzo blanco, ramas de romero fresca y 3 litros de agua. Lo ideal sería utilizar agua de pozo o río, ya que esta está en contacto directo con la naturaleza. Pero también nos sirve el agua mineral, o agua que previamente habremos hervido durante 30 minutos. Lava bien las piedras con agua y sal para liberarla de las vibraciones y elementos sucios a los que hayan podido estar expuestas. Da igual su cantidad y su tamaño. Coloca las piedras y el romero dentro de una olla grande, cúbrelos con el agua y los pone al fuego hasta que hierva. Una vez que haya hervido, vamos a depositarlo todo en la bañera. Ahora vamos a ambientar el baño con esencias, con las esencias que deseemos, con velas, con las velas que más nos gusten. Y esto lo vamos a poner alrededor de la bañera. Podemos poner música de nuestro agrado, preferiblemente relajante. Vamos a añadir agua templada a la bañera, aunque sea agua corriente, y vamos a sumergirnos dentro. Vas a notar cómo tu energía positiva fluye de una manera que te agradará y sorprenderá. Sería interesante, además de tu limpieza personal, que también limpies tu casa, ya que a esta la vas emprendiendo a diario con tus propias negatividad. Para limpiar la casa vamos a necesitar un vaso de cristal por cada habitación, hojas de perejil fresca, agua mineral, azúcar y canela. Llena los vasos hasta la mitad con el agua mineral. Vamos a poner en cada uno de ellos unas cuantas hojitas de perejil. Añadimos una cucharadita de azúcar y otra de canela. Coloca un vaso en cada habitación, preferentemente en lugar alto y fuera de la vista de ojos curiosos. Déjalo durante 5 días y si ves que el perejil se pone mustio es buena señal, pues habrá absorbido las energías negativas de tu casa. Si es así, puedes cambiarlo por otro nuevo. Si no se estropea el perejil, será señal de que tu casa no necesita de ninguna limpieza. A mí particularmente me gusta poner en la habitación principal de la casa un vaso de cristal lleno con 2 dedos de sal gruesa y hasta el borde con vinagre de manzana o sidra. Y lo coloco sobre un platito en lugar alto y fuera de las miradas curiosas. Cuando actúa absorbiendo la negatividad tanto de la casa como de las personas que en ella habitan, es curioso ver cómo la sal va trepando por las paredes del vaso a través del vinagre hasta incluso desbordarse y cubrir el mismo por fuera. Hay que cambiar el vaso cuando el vinagre se ha consumido por completo. Es muy importante no tocar esta sal, porque entonces te impregnará de toda la negatividad que haya absorbido. El color que ha adquirido la sal nos dará la pista acerca del mal que ha arrancado. El marrón arranca problemas de tristezas y estrés, el amarillo dificultades económicas, el azul problemas de enfermedad y el rojo, gris o negro trabajos de brujería. Aquí esto, es una cosa más seria, tendríamos que ponernos en manos de un profesional para una limpieza más profunda. Si la sal es de color blanco puro o no trepa por el vaso, es que hay energías positivas tanto en ti como en tu casa. Las limpiezas energéticas nos van a proteger y nos van a ayudar a liberarnos de estas energías negativas y dañinas y al mismo tiempo potenciarán nuestro campo energético y nos ayudarán a desbloquearnos de las alteraciones que producen. Os espero la semana que viene con un nuevo conjuro. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información si así lo deseáis, contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295, con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España. No olvidéis que vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto
no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left his seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold, and then, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that splits the night and touched the sound of silence, and in the naked night I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms and I might reach you, but my words like silence raindrops fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence.